A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y le damos la cordial bienvenida al economista Osvaldo Erazo. Gracias, Osvaldo, por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a continuar con el programa anterior que estamos analizando los precios del petróleo. Y entonces yo diría que en este programa vamos a abordar ya en concreto lo que es precios del barril del petróleo, ya para cómo está fijado en la proforma del presupuesto y la producción petrolera. Es decir, la proforma presupuestaria para el año 2019 está influida por el petróleo en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en cuanto tiene que ver con el precio del hidrocarburo, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la producción del hidrocarburo. Y estos dos temas yo los veo bien críticos, y que de no cumplirse lo que propone el régimen, se le viene la noche, yo diría, para el gobierno del presidente Moreno para el año 2019, si no implementa correctivos que debió implementarlos hace 2 años. Ya, él está 1 año 6 meses, yo diría que él debió implementar los cambios desde junio del año 2017, porque desde allí es gobierno el señor Moreno, él y su equipo. Son gobierno, son gobierno desde el 24 de mayo del año 2017, ¿no? Entonces, a la fecha ya están por el año y medio en funciones. Así que, estimado Osvaldo, continuemos con lo que terminamos el programa anterior, la tendencia del precio del barril del petróleo a nivel internacional. Bueno, Henry, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Telesucesos. En realidad, sí, hicimos un análisis de qué es lo que influye en la subida y en la bajada de los precios del petróleo. Veíamos de que incluso todavía se mantienen las leyes de la oferta, la demanda, y veíamos un poco también lo que es todo lo que es la geopolítica. Exacto. En los últimos meses, desde junio, julio, agosto, septiembre, hubo variaciones en el precio. En el precio ya real de exportación de Petroecuador. Hubo más o menos, varió entre 61 y 67 dólares. Esa era la variación de un mes a otro mes. O sea, dentro de lo normal, porque si nosotros comparamos el precio promedio del año ha estado en 62. Entonces, el que esté entre 61 y 67, o sea, estaba dentro de la lógica. Dentro de esa tendencia, ¿no? Estábamos dentro de la tendencia. Pero llegamos nosotros ya a octubre y noviembre. Ya en octubre se dispara el precio el 4 de octubre. Ya. El 4 de octubre se dispara el precio a 76.44 dólares el barril. Sí, o sea, y eso fue justo en la temporada en que los técnicos del gobierno nacional estaban haciendo los cálculos del precio del barril para el próximo año. Entonces, claro, si estaba el precio a 79 y anunciaban incluso que va a subir a 100 dólares. Entonces ponen un estimado de 58.29 dólares, cuando ya a la fecha, hoy 21 de noviembre, el precio está en 54 dólares. 54 dólares. En WTI, ¿no? En WTI. ¿Quiere decir el nuestro? 50, 51. Claro, de ahí porque viene el castigo. O sea, el nuestro estará bajo los 50 dólares. Correcto. Entonces resulta que esos 54 dólares, pero considerando que el día de ayer bajó el precio a 53 dólares. O sea, hubo una baja dentro del día. En el mismo día se abrió con 54, terminó con 53. Correcto. Hubo una baja del 6% en un solo día. O sea, eso demuestra de que hay mucho nerviosismo con el mercado. Ajá. Y todo esto, o sea,
¿Quién estuvo atrás de esto para que exista una sobreoferta? De lo que veíamos la semana anterior. O sea, había una tendencia a que suba el precio. Sí. A los Estados Unidos no le interesa de que suba, y peor todavía que llegue a $100. A la economía mundial. A la economía mundial en general. Ajá. Porque el hecho de que llegue a $100 el precio del barril del petróleo, eso significa que se desacelera la economía mundial en un 1%. Qué tremendo, ¿no? Claro que es tremendo. Y eso, los mayores afectados son los mayores países comerciales del mundo, que es los Estados Unidos y ahorita que es China. Es China. Entonces comenzaron a controlar. Y por eso es que con el control que ellos hicieron, entonces ofrecen la sanción a Irán. Ajá. Y cuando ya te llega el 4 de noviembre, que supuestamente es la época en la que empiezan las sanciones, Estados Unidos coge y te dice, ¿sabe qué? Hay exenciones a las sanciones, entonces no vamos a sancionarle completamente. Puede seguir usted exportando Irán a sus principales clientes. Pero ¿cuáles son sus principales clientes? China y la India. Entonces se creó una sobreoferta mundial de alrededor 1.5 millones de barriles diarios. Porque ya, claro, desde septiembre veíamos de que Arabia y Rusia comienzan a subir su producción para suplir el déficit de Irán. Pues resulta que a último momento le dices que no. Entonces, claro, dejas con una producción. Entonces, este momento, si siguen las cosas igual, porque a la final hay una mayor producción de esquisto de los Estados Unidos, más de lo esperado. Hay una mayor producción. Solo en un año incrementaron como 1.600.000 barriles diarios de la producción de esquisto allá en los Estados Unidos. No es en Houston, sino creo que es Houston y algo más, no recuerdo el otro estado. Es en Texas, sí. En Texas y hay otro. Sí, son dos estados principalmente, pero el uno es Texas. Entonces ahí es donde está incrementando la producción. Sí. Entonces aquí ya viene la reunión que viene de la OPEP. Ajá. O sea, la OPEP tiene una reunión el 6 de diciembre, ve por las fiestas de Quito. Así es. Se reúne el 6 de diciembre en Viena. Entonces es súper importante esta reunión. Porque en esa reunión se debe determinar nuevamente la producción a los niveles de septiembre de este año. O sea, para contraer un poco la oferta y por eso contrarrestar un poco el incremento del precio. Y ahí no se preocuparía entonces el actual gobierno, porque tú, si es que hay reducción de producción por decisión de la OPEP, ¿decisión de la OPEP más Rusia, o esta reunión el 5 y el 6 de diciembre, o solamente es OPEP? Hay dos reuniones. La una es el 6 de diciembre, que es la OPEP, y al día siguiente es la OPEP más, que es la OPEP con Rusia y otros países más. ¿Es el 6 lo que hace la reunión OPEP o es el 5? El 6 es la OPEP, el 7 es la OPEP más Rusia, ¿no? Pero entonces, bajo esta explicación tuya, entonces el gobierno no debería estar muy preocupado porque si logra reducir la producción la OPEP más Rusia, se ponen de acuerdo los dos, donde fundamentalmente es Arabia Saudita y Rusia, y entonces si le quitan 1 millón al mercado, entonces los precios van a recuperar a 60, 70, qué sé yo. Claro, pero no te olvides de que hay una desaceleración también de la economía mundial. O sea, por un lado hay una demanda que se está contrayendo y por el otro lado es una oferta que está creciendo. Entonces lo que ahorita se va a controlar es la oferta. Pero la demanda no puedes controlarla. Entonces ese es un poco lo difícil de esta situación. Y a esto también súmale de que el dólar se está revalorizando. Correcto. Entonces si el dólar se está revalorizando, entonces el precio va a bajar más todavía. Correcto. Y el hecho de que el precio del dólar tenga una tendencia al crecimiento, eso nos afecta más a la economía nacional que el mismo precio bajo del petróleo. Entonces ahorita es esas situaciones de lo que está pasando a nivel mundial. Entonces vuelvo a la reunión de la OPEP. Aquí es súper importante de que el Ecuador, como miembro de la OPEP, haga valer su voz y voto. Cierto que es que tiene una producción marginal dentro de la OPEP. Pero tiene voz y voto y tiene que poner una posición firme para que se regrese a la producción de septiembre. Arabia ya anunció
Ajá. Arabia ya anunció que va a reducir sus exportaciones en 500,000 barriles diarios. Sí. Pero está hablando de exportaciones, no te está hablando de producción. Ay. ¿No ves que las reservas de ellos lo que hicieron en verano fue sacar todas sus reservas para aprovechar todo lo de los buenos precios? Claro. Entonces ahorita ellos seguirán produciendo para mantener en sus reservas. Exacto. Claro, y también las reservas de los Estados Unidos están creciendo. Ya. O sea, en la OPEP más... En ambos casos. Sí, en la OPEP más no está los Estados Unidos. Ya. Entonces, y los Estados Unidos son los Claro, que está. están entrando durísimo y fuerte al mercado. O sea, sería bueno que ellos también llegaran a un acuerdo, pero ellos tampoco no les interesa participar en estas reuniones. Pero nosotros, como miembros de la OPEP, tenemos que tomar una posición firme para que tener una posición y tratar de controlar en algo la oferta mundial. Ahí se requiere un líder en el manejo de la política energética del Ecuador, y con el respeto que me merece el señor Carlos Pérez, yo creo que no está en ese liderazgo para poder inducir en el organismo de la OPEP ideas claves, ¿no? Propuestas claves que sean acogidas por el organismo petrolero mundial, ¿no? Ojalá esté equivocado y el señor Carlos Pérez en verdad lidere iniciativas muy importantes en la OPEP. En conclusión, yo diría que aquí el señor Trump se hizo doblemente un harakiri. Por un lado, al anunciar estas cuestiones, estas restricciones en contra de Irán, ¿no? Para que Irán deje de exportar, al final le doblaron el brazo al señor Trump y dijo, bueno, bien, que siga exportando Irán a sus clientes naturales, la India, la China y otros, ¿no? Corea del Sur, son como 8 o 12 países a los que exporta Irán. Y entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, es en esta guerra comercial Estados Unidos-China, también se ha contraído el mercado. De ambos lados, ¿no? Por lo tanto, no hay demanda de hidrocarburo en los altos porcentajes como se venía dando. Se estima que el próximo año la guerra comercial que ya inició entre Estados Unidos, guerra comercial por aranceles. Por aranceles, así es. Claro, entonces, pero eso obviamente suben los precios y eso contrae la demanda, y si te contrae la demanda, la gente te produce menos. Así es. Entonces, obviamente el petróleo también se produces menos, te compran menos y todo lo demás. Correcto. Entonces, yo creo que más bien, yéndonos un poco más al fondo, yo pienso de que más bien fue una genialidad de los Estados Unidos para controlar los precios. O sea, te anunciaron de que van a sancionar y no lo hicieron, y te crearon una sobreproducción para que los precios bajen. Claro, no te olvides de que al incrementar el precio en los Estados Unidos, el consumidor final está a la par. O sea, si sube el precio del petróleo, enseguidita te sube el precio. Así es. Del combustible. En cambio, ahorita como tienes combustibles a la baja, imagínate, o sea, la gente tiene un exceso de dinero en el bolsillo y que eso les va a beneficiar para las compras navideñas. Correcto. Ahí lo que vemos también en conclusión, para pasar a lo nuestro, es no hay que perder de vista que es la geopolítica mundial liderada por Estados Unidos, donde está Rusia, donde está China y donde está también la OPEP, ¿no? En materia de energética, son los que influyen en el manejo de la política energética a nivel mundial, y los técnicos nuestros, el gobierno nuestro, el ministro de Hidrocarburos, siempre deben tener presente este factor de la política, ¿no? Y finalmente, entonces, la gente nos dirá, la audiencia nos dirá, y ustedes, ¿cuáles son sus consejos, cuáles son sus criterios de cómo debería fijarse o en qué precio debería fijarse en el caso del crudo ecuatoriano? Porque si es menos no hay problema, porque puede generarse un saldo, un ahorro sobre el incremento del precio, y eso no le afecta. Lo grave sería que se ponga un alto precio y se cree déficit, ¿no? Claro, o sea, si yo me pongo un precio alto, corro el riesgo de que no voy a tener los ingresos programados. Claro. Entonces, ahorita que ya estamos y con este precio más del castigo, es una diferencia de $10, y eso significa como 1.500 millones de dólares anuales más de déficit en el presupuesto. Si teníamos 3.600 más 1.500, o sea, estamos superando solo en déficit 5.000 millones. Entonces, yo me iría por los $50. Exacto. En lo que en algún momento, en algunas curvas que sacamos, nos salía con 51.12, eso ya es exagerar. Así es. Pero en todo caso, si la tendencia es para arriba, mejor. Me tengo un colchón para ahorrar. Claro. Pero el ministro Pérez
Recién en esta semana salió a anunciar de que el precio va a estar entre 65 y 75 dólares. O sea, yo no sé cómo ¿quién está asesorando en esa parte al ministro? Eso en precios, pero si nosotros hablamos ya un poco de lo que se refiere a volúmenes. Es otra cosa, pero el ministro se precipitó porque él debería ser más bien un poco cauto en eso, ¿no? De ser muy ponderado, muy tinoso, de que no puede aventurarse una cosa como esta, ¿no? Porque le hubiera preguntado yo de periodista al señor ministro, ¿y en qué se basa para definir eso, no? Yo creo que entonces allí hay equivocaciones, y el señor Pérez se ha equivocado varias veces, ¿no? El tema es 50 dólares, que eso debió ser lo correcto, que debió fijarse en el presupuesto todavía no se lo aprueba. Ojalá los asambleístas, ¿no? Revisen esto y digan al gobierno que el precio correcto debería ser 50 dólares, ¿no? Y por el otro lado, con esto concluyo. ¿Qué te parece a ti? Yo siempre he mantenido la tesis, ¿no? por el estudio de la forma como han evolucionado los precios en el mundo a partir del año 72, ¿no? No sé qué opinas, pero yo creo que la mejor metodología para definir precios es sacar promedio de 10 años o sacar promedio de 5 años. El de 5 años es más inconsistente, ¿no? Pero si sacamos precio promedio de 10 años es más consistente. No sé qué opinas de eso. Es bien complicado calcular o estimar el precio del petróleo. Así es. Porque si nosotros nos vamos a febrero del 2016, o sea, aquí a 2 años y medio nomás. Un precio de 31 dólares. 26 dólares. Llegamos en febrero, sí, así claro, fue. bajamos a 26 dólares. Fue. Y eso quítale el castigo. Así es. Claro, o sea, nosotros ni siquiera cubríamos el costo. Entonces, claro, si tú le tomas un precio, por ejemplo, a 5 años, esos valores te van a distorsionar un poco. Yo creo que más bien es analizando más bien cómo está la tendencia del mercado, cómo está la oferta, el mercado mundial está creciendo. Si el mercado está creciendo, te está comprando, y si te están comprando, el precio está muy alto. Muy alto. O mejor dicho, tiene la tendencia a crecer. Yeah. Pero a lo que íbamos con lo del volumen. Si nosotros comparamos los datos de enero, septiembre. Lo que es producción nacional. Producción nacional. Ahí aceleremos un poquito porque al último quiero hablar del 10. Sí, si nosotros vemos y comparamos la producción nacional de enero-septiembre del 2017 con enero-septiembre de 2018, exacto, tenemos un decrecimiento en la producción del 7%. Del 7%. Decreció la producción. Estamos con 513,000 barriles diarios. A la fecha de hoy, ¿no? Y en el presupuesto te hablan más o menos con 540,000 barriles diarios. A eso no van a llegar. Con que nosotros mantengamos los 513,000, o sea, que ya no tengamos esa tendencia decreciente. Ajá. Y además con eso, con la calidad de lo que está saliendo en el ITT, Ajá, que más es agua que petróleo. Así es. Entonces aquí tenemos que ser austeros, como dijeron el ministro de Finanzas, austeros en lo que se refiere al gasto. Correcto. Tenemos que ser austeros en el gasto, tenemos que revisar nuevamente lo que son los subsidios. Exacto. No toparle al gas. Así es. No toparle al diésel de transporte popular, ¿no es cierto? Urbano, sí. O sea, no se debería topar eso. El de carga y el de urbano. Y obviamente transparentar nuevamente la palabra que utilicé en el anterior programa. Sí es necesario transparentar. Yeah. Ver quién mismo es los que se están beneficiando y quiénes son los que realmente necesitan de este producto. Y en el transparentar, porque uno en teoría maneja conceptos generales, pero tiene que llevarlos hacia la concreción. Esto que tú dices, Osvaldo, transparentar, ser eficiente. Bueno, si el gobierno tiene los datos de pobreza a través del INE, ya los tiene. Así como también lo del bono de desarrollo, ¿no es cierto? Inclusive allí hay gente que recibe mensualmente 50 dólares, ¿no? Entonces yo diría que el gobierno debería ser simplemente eficiente en aplicar esa información que tiene en índices de pobreza, que los tiene el INEC, y también con el bono de desarrollo. Y la forma de decir que hay que ser eficiente, sí, a través del sistema bancario, a través del sistema financiero, banca y cooperativas, se les debería devolver o se debería entregar la ayuda económica a la gente que está por bajo la línea de la pobreza. Es decir, estoy hablando de los que reciben el bono de desarrollo, del subempleo y del desempleo, y también quienes ganan bajos salarios, ¿no? Porque el que se le ponga una tarjeta, que se le ponga
un chip o una cosa de esas, eso ya es rudimentario, antitécnico, eso no sirve, sino más bien este sistema. ¿Qué dices tú? Sí, esta cuestión, cuando estaba hablando de transparentar el mercado, es súper importante también revisar los consumos de los combustibles por segmento. Exacto. Porque imagínate, en el segmento eléctrico, se supone que tenemos más hidroeléctricas. Ajá. Y eso significa que estamos generando más electricidad. O sea, ya no deberíamos consumir tanto combustible para generación eléctrica. Ajá. Pero si nosotros revisamos los datos de enero-junio de Petroecuador, enero-junio de este año con enero-junio del año pasado, resulta que se incrementó el consumo de combustible para el segmento eléctrico en un 25%. Se incrementó y Coca-Cola sin créditos no está funcionando. Se supone que está funcionando, pero si tú revisas las cifras, sí, te aparece de que el 25% se incrementó del consumo para el sector eléctrico. Entonces ahí es cuando yo te digo, es necesario transparentar, renegociar la deuda con China, renegociar los contratos petroleros. Liberar el petróleo con China, es lo que quería hacer el señor Byron Ojeda Oliva, pero lo sacaron cuando dijo eso, ¿no? Sí. Y verás, el tema es también, finalmente, en el caso del ITT, se dice que están produciendo actualmente, en el caso de Tambococha, aproximadamente 256.797 barriles de fluido. De esos 256.000 son fluido y restando el volumen de agua, apenas son 37.000 barriles de petróleo. Y la mayor parte es agua. Es decir, más de 215.000 o 220.000 barriles son de agua y 37.000 son de petróleo. Con lo cual quiere decir que se está sobreexplotando los yacimientos en el ITT, yo lo denuncio. Ellos quieren perforar 651 pozos, estimado Osvaldo. 651 pozos y se quieren meter a Ispingo. ¿Sabes cuánto perforó Texaco en 20 años? 744 pozos. 700 en 20 años. En 20 años. Y los señores de acá del gobierno, en 2 años, quieren perforar 651 pozos. Entonces están sobreexplotando los pozos del ITT. Hay como 8 o 10 pozos que ya no son productivos, que están secos, ¿no? Y entonces yo le quiero denunciar al país que están sobreexplotando los yacimientos en el ITT. Petroamazonas está sobreexplotando los yacimientos en el ITT. Y eso no puede ser, porque después nos vamos a quedar sin pan ni pedazo, ¿no? Porque no existe una política de conservación de reservas para manejar una producción moderada de petróleo anual, así como se hizo en los años 70. Producción moderada de petróleo, años 70, años 80, años 90, por las políticas que se hizo en los años 70 de conservación de reservas para que las nuevas generaciones tengan petróleo. Y aquí no están actuando en esa lógica, ¿no? Entonces, eso también quiero exponerle al país, ¿no? Sobre esto de producción, igual también deberíamos ser conservadores, no ser exagerados. 500.000 se debió fijar en la proforma. Porque claro, si hay saldo, va al ahorros, ¿no? Claro, estamos con 513.000, pero no te olvides de que nosotros estamos calculando subir de 513 a 540.000. Imagínate. Y estamos esperando de que la OPEP reduzca la oferta mundial. Entonces, si nosotros tenemos que ajustarnos a esa reducción, entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 540.000? Solo por esa cuestión lógica. No hay manera. Claro. No existe manera. Mira que aquí el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos, el señor ministro de Hidrocarburos, él podría ser objeto de juicio político. Aquí está la Ley de Hidrocarburos. Y el artículo 5 dice: los hidrocarburos se explotarán con el objetivo primordial de que sean industrializados en el país. Y no son industrializados, apenas 28 o 30 millones de barriles anuales se procesan en las plantas de refinación para obtener productos de mala calidad, ¿no? Sí. Entonces la mayor cantidad del petróleo se exporta en condición de materia prima. Entonces aquí hay incumplimiento de la ley por parte del señor ministro Pérez, del gobierno nacional y de quienes conducen la política hidrocarburífera en el Ecuador. Esto es importante señalar, ¿no? ¿Algo más, mi querido Osvaldo, sobre esta materia? Bueno, en esto yo creo que hay muchos bemoles en la parte petrolera. Y una de esas es también lo que se refiere a los subsidios y también lo que se refiere a las calidades. O sea, se tomó una medida antitécnica con el incremento del precio de la gasolina super, que eso generó una disminución en un 37%, y hubo un incremento en el consumo de la gasolina extra y la Ecopaís. También. Pero también no se está topando lo que es la calidad de los combustibles. Porque si bien es cierto, se incrementó los octanos de 90 a 92 octanos, la gasolina super,
Ajá. Pero también tiene que subirse a 89 octanos, 2 octanos más la gasolina extra. La gasolina extra. Y eso supuestamente en diciembre tiene que subir y eso también le cuesta al Estado. Exacto, Osvaldo. ¿Crees que podríamos, a lo mejor en el otro programa, referirnos al tema? Es solo subsidios. Podemos conversar. Solo subsidios, ¿no? Y el mecanismo de aplicar, ya les podemos decir más claro cómo aplicar una política de subsidios, ¿no es cierto? Quedemos así para el próximo programa. Encantado. Entonces, porque tú tienes escrito varios artículos en 2 o 3 revistas sobre el tema de subsidios, ¿no? Así es. Ya, entonces lo hablamos al próximo. Yo me quiero referir al tema del IES. Esto es gravísimo. El señor ministro de Economía y Finanzas también puede ser objeto de un juicio político, porque se fijó las autoridades del IES le han solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que fije para el año que viene 2.456 millones de dólares, ¿no? Y sucede que el señor ministro no entrega esos valores, solo entrega 1.240 millones, que ni siquiera cubre el 40% para pagar las pensiones jubilares, porque lo que requiere el IES para pagar las pensiones jubilares de las contribuciones del Estado son 1.755 millones de dólares. Entonces ni siquiera da lo que dice la ley, sino 1.240 millones de dólares, y luego también está incumpliendo la ley, esta ley de seguridad social, el señor ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Esta ley le dice al Estado que tiene que dar las contribuciones para cubrir las siguientes prestaciones, ¿no? La una, para lo que tiene que ver con jefas de hogar, no ha puesto para el presupuesto que el año que viene. Lo segundo, para atender enfermedades catastróficas, no ha puesto el ministro para el presupuesto del año que viene. Para atender también discapacidades, no ha puesto el señor ministro. Para atender la salud de los jubilados, tampoco ha puesto el señor ministro. Entonces aquí hay incumplimiento de los artículos 5, 7, 10 y 103. 4 artículos de la ley de hidrocarburos, de la ley de seguridad social, de esta ley, ¿ya? Entonces sucede que, ¿cómo quiere financiar? Es grave. Mira, para el año 2017, de acuerdo a estudios de la Politécnica Nacional, los ahorros producto de los aportes de los afiliados trabajadores debieron estar en 13.140 millones de dólares. Sucede que a agosto de este año están en 6.500 millones de dólares. Es decir, hay un ahorro de 100 millones menos que el 2003 y nos están afectando a nosotros como afiliados, ¿no? Y sucede que entonces la señora Eva García dice que al no dar los 2.456 millones de dólares y solo dar 1.240, van a sacar del fondo de reserva, o sea, de nuestros ahorros, con lo cual quiere decir que para el año que viene vamos a estar con menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces el gobierno está sosteniendo políticas sociales, políticas públicas como las que acabo de mencionar, con la plata de los afiliados, y eso no puede ser. El señor ministro tenía que haber puesto de los 2.456 millones de dólares, tenía desglosando 1.755 millones de dólares para pagar el 40% de las pensiones jubilares, 477 millones de dólares para pagar lo que es la atención médica, 263 millones para pagar lo que es el seguro campesino, aportes del afiliado al seguro campesino, porque eso también tiene que pagar el Estado. Nosotros también contribuimos para eso, para pagar también lo que son el incremento de la pensión jubilar de 64 a 100 y también para pagar lo que son la salud del jefe de familia del seguro campesino y de la familia del seguro campesino. Eso pagamos nosotros, pagan los empleadores y paga el Estado. Pero en última instancia el aporte al seguro social es el 20.6% de nuestra remuneración, y ese 20.6% a nosotros nos pertenece, pero lamentablemente el gobierno, sin consultar, vienen utilizando esos recursos para atender otro tipo de políticas sociales que no es nuestra obligación. Nosotros ya trabajamos, generamos riqueza, generamos producción, movemos la economía, pagamos impuestos, generamos bienes, generamos servicios, y no es justo que nos sigan cargando otro tipo de responsabilidades. La sociedad paga impuestos para que el Estado sea eficiente en el manejo de las políticas sociales. Sí a la atención médica de las discapacidades, del seguro campesino, de las personas que sufren enfermedades catastróficas, de las jefes de hogar. Sí, son pobres, pero por la vía de los impuestos y del Ministerio de Salud, que tiene que ser eficiente en la prestación de estos servicios. Querido Osvaldo, la próxima semana hablamos tema de subsidios, cómo hay que entenderlos y cómo hay que aplicarlos. Muchas gracias, querido amigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estimado Osvaldo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo,
conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.